Era casi medianoche cuando recibí un mensaje que me dejó helado. Creo que deberías saberlo. Esta noche tu esposa bromeó sobre engañarte y no parecía una broma. En un segundo, mi mundo pasó de tranquilo a un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía decidir mi destino. El jueves había transcurrido como cualquier otro. Alejandro terminó de trabajar a las 7:30, cenó algo ligero y se acomodó en el sofá para ver las noticias. Nada fuera de lo normal, hasta que, a las 10 en punto, su móvil vibró. No le dio importancia al principio, pero al ver el nombre en la pantalla se detuvo. Era Marta, la mejor amiga de su esposa, Clara. No era habitual que le escribiera. De hecho, apenas intercambiaban mensajes en cumpleaños o para coordinar alguna reunión en grupo. El texto era breve, sin adornos ni emoticonos. Alejandro, creo que deberías saberlo. Esta noche, en la cena, Clara bromeó sobre engañarte. Y no lo dijo como una broma. Estaba diferente. Alejandro leyó una vez, luego otra, y otra. No sintió ese golpe de adrenalina que acelera el pulso. Fue algo más frío, como si el estómago se le hubiera vaciado de repente. Conocía a Marta desde hacía años y sabía que no era de las que buscan crear problemas por diversión. Si se tomaba la molestia de escribir algo así, era porque había visto algo que le preocupaba. Se quedó mirando el mensaje unos segundos más antes de dejar el teléfono boca abajo sobre el sofá. La televisión seguía encendida, pero no estaba viendo nada. En su mente aparecía la imagen de Clara, sonriendo con esa facilidad que siempre había tenido para caer bien a cualquiera. 8 años de matrimonio, una vida tranquila en Valencia, proyectos en común. ¿De verdad estaba considerando que pudiera ser infiel? El sonido de unas llaves en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Respiró hondo, relajó los hombros y se preparó para actuar como si nada pasara. Clara entró saludando con naturalidad, comentando que se había alargado la velada con Marta porque habían pedido postre. Alejandro le devolvió la sonrisa, aunque se sentía como si estuviera interpretando un papel. Veo que fue una noche animada, comentó él sirviéndole un vaso de agua. Ya sabes cómo somos, demasiado hablar y mucho cotilleo, respondió ella sin darle más importancia. Él asintió y escuchó cada palabra con atención, como si buscara pequeñas grietas en su relato. No encontró nada evidente, pero algo en la forma en que evitaba ciertos detalles le llamó la atención. No hizo más preguntas. Sabía que presionar demasiado podía cerrar cualquier puerta para saber la verdad. En cambio, se obligó a comportarse como siempre. Hablar de cosas cotidianas, compartir un rato en el salón, reírse de algún comentario casual. Por dentro, sin embargo, ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, sentado en su oficina, la escena de la noche anterior volvió a su mente una y otra vez. El mensaje de Marta no era una simple sospecha. Estaba redactado con una precisión que dejaba poco espacio para malentendidos. No decía, quizá esté coqueteando, o puede que esté descontenta, sino que había hecho una broma sobre engañarlo y que su actitud había cambiado. Abrió su cuaderno de trabajo en una página casi al final y trazó una línea en la parte superior. Debajo, empezó a anotar palabras sueltas, nada demasiado concreto. Nuevos perfumes, duchas más largas, salidas con amigas, no fechas ni lugares, solo pistas que, juntas, podrían dibujar un patrón. Ese mismo día, por la noche, puso en práctica su primer movimiento. Durante la cena, con tono despreocupado, preguntó, «Entonces, ¿anoche estabais solo tú y Marta?» «Sí». «Bueno, pasó un compañero suyo un momento, pero apenas estuvo», respondió Clara, mirando su copa antes de añadir. «No hablamos mucho, fue algo casual». Alejandro no reaccionó. Ni un gesto de duda, ni un cambio en la voz. Simplemente asintió y dejó que la conversación derivara hacia otros temas. Pero en su interior, registró ese pequeño titubeo y la forma en que había cambiado de tema demasiado rápido. En los días siguientes, repitió la estrategia. Preguntas sencillas, siempre relacionadas con sus salidas. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Alguien conocido? ¿Mucha gente? La mayoría de las respuestas eran vagas, con detalles omitidos que antes ella habría contado sin problema. Mientras tanto, su rutina exterior no cambió. Trabajo, recados, pequeños proyectos en casa. En apariencia, era el mismo esposo de siempre, pero mentalmente estaba ensamblando un rompecabezas.
Cada respuesta imprecisa, cada cambio en sus hábitos, se convertía en una pieza más. Sabía que no era algo que pudiera resolver en un par de días. La paciencia sería su aliada. Cuanto más tiempo creyera Clara que él no sospechaba nada, más fácil sería que cometiera un error. Para el viernes por la noche, la lista en su cuaderno ya ocupaba media página. Eran datos sueltos, pero empezaban a encajar. Algo se estaba gestando, y tarde o temprano lo descubriría. El sábado por la mañana, Alejandro ya había decidido que no podía depender solo de sus observaciones. Necesitaba una fuente directa, alguien que hubiera visto más que un gesto o una frase suelta. Marta era la única que había presenciado la escena que originó todo, y no podía dejar pasar más tiempo sin hablar con ella cara a cara. Escogió una cafetería pequeña, en un barrio al que Clara no solía ir, un lugar tranquilo, con mesas separadas lo suficiente para mantener una conversación sin que nadie pudiera escucharla con claridad. Llegó unos minutos antes de la hora acordada, pidió un café y se colocó en una mesa del fondo, desde donde podía ver la puerta. Marta llegó con un café para llevar en la mano. Saludó con un gesto rápido y se sentó frente a él. No hubo rodeos. Te agradezco que hayas venido, dijo Alejandro en voz baja. No quiero ponerte en una posición incómoda, pero necesito que me digas exactamente lo que viste. Marta respiró hondo, como si hubiera ensayado mentalmente esa conversación. En la cena, sí, Clara estaba distinta. No era solo que hablara con Marcos, el compañero de mi trabajo. Era la manera en que lo hacía. Se inclinaba hacia él, se reía de todo lo que decía y varias veces le tocó el brazo. Y luego soltó esa frase, que el matrimonio es cómodo pero no emocionante. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero no mostró nada en el rostro. ¿Y él? ¿Cómo reaccionó? Como si lo disfrutara. No fue incómodo para él, al contrario. Y cuando salió a atender una llamada, Clara dijo, Marta dudó un segundo. Dijo que quizá necesitaba ver lo que se estaba perdiendo. Eso encajaba con el tono del mensaje que había recibido aquella noche. Marta no parecía exagerar. Más bien, daba la impresión de estar eligiendo las palabras para no hacer más daño del necesario. ¿Cuánto tiempo estuvo ese tal Marcos?, preguntó él. 1 hora, más o menos. Cuando se fue, me dio la sensación de que ella quería seguirle. Durante unos segundos, ninguno habló. Marta, quizá por nervios, tamborileó con los dedos sobre su vaso de café. No me gusta contarte esto, Alejandro, pero nunca había visto a Clara comportarse así. Él asintió despacio. Te lo agradezco. Has hecho lo correcto. Se quedaron un rato hablando de otros temas, cosas intrascendentes, y luego se despidieron. Alejandro salió a la calle con la sensación de que, por primera vez desde el mensaje inicial, tenía un punto de partida real, un nombre y un testigo. Esa tarde, en casa, encendió el portátil. No buscaba una confrontación inmediata, sino entender quién era ese hombre y cómo podía estar vinculado a Clara. Introdujo Marcos junto con la ciudad y algunas pistas que Marta había mencionado. Un evento de trabajo, un restaurante. No apareció nada concluyente al principio, pero revisando fotos etiquetadas en redes sociales, encontró una donde aparecían Clara, Marta y un hombre alto, trajeado, ligeramente inclinado hacia Clara. La postura no era íntima, pero tampoco casual. El perfil era privado, pero la información pública bastaba para trazar un esbozo. Trabajaba en una inmobiliaria de la ciudad, socio de un club de golf en un municipio cercano, y había sido etiquetado en el mismo bar de vinos al que Clara había ido con unas compañeras meses atrás. Podría ser coincidencia, pero Alejandro ya no creía en coincidencias. Guardó las capturas en una carpeta sin nombre y cerró las pestañas. Sabía que apresurarse podía llevarlo a cometer errores. Lo importante era construir una cadena de datos sólida, sin huecos que pudieran ser aprovechados para negar la evidencia. Esa noche, mientras cenaban, Alejandro la escuchó con atención. Clara hablaba de un almuerzo de cumpleaños de un compañero y de planes para el fin de semana. Él no interrumpía, solo asentía, memorizando las piezas del relato. Por fuera parecía la misma vida de siempre. Por dentro ya era una partida que había empezado a jugar en silencio. Durante los días siguientes, ajustó su estrategia. Las preguntas se volvieron más sutiles y espaciadas.
No buscaba que ella se pusiera a la defensiva, sino detectar inconsistencias. Si un día decía que había estado en un sitio, él buscaba comprobarlo con detalles indirectos, horarios, distancias, comentarios sueltos que ella misma dejara escapar. Con cada conversación, su lista crecía. No eran pruebas definitivas, pero sí patrones. Excusas para quedarse más tiempo fuera, cambios en la forma de contar sus planes y menciones cada vez más frecuentes a Marta, aunque sabía que no siempre era con ella con quien estaba. Alejandro entendía que el momento de confrontar aún no había llegado. Necesitaba que las piezas encajaran por completo. La paciencia era difícil, pero ahora formaba parte del plan. Y mientras Clara creía que nada había cambiado, él ya estaba calculando su siguiente paso. Alejandro entendió que ya no bastaba con sospechas. Si quería cerrar esa etapa sin dudas, ni discusiones interminables, necesitaba un hecho verificable. Avisó a Marta. Si Clara comentaba otra salida, le avisara de inmediato. No era para emboscarla, era para confirmar lo que ya empezaba a ser evidente. El aviso llegó un jueves por la tarde. Mañana quieren repetir el bar de vinos. Marcos ha dicho que pasa a última hora, escribió Marta. Alejandro respondió con un simple «ok» y ajustó su plan. Le propuso a Clara una cena fuera el viernes. Ella dijo que mejor lo dejaban para el sábado, porque el viernes saldría un rato con Marta después del trabajo. Sonó natural, casi rutinario. Esa noche, Alejandro preparó lo necesario. Llamó a un abogado conocido y le pidió orientación. La recomendación fue clara. Nada de enfrentamientos en caliente. Recopilar pruebas en lugares públicos y, si era posible, apoyarse en un fedatario para dejar constancia de hechos. Al día siguiente, a media tarde, Alejandro concertó una acta notarial de presencia cerca del bar donde, según sus indagaciones, solía dejarse ver Marcos. No era espectáculo, era protección legal para no quedar atrapado en una discusión de versiones. El viernes, Clara salió para no llegar tarde. Alejandro la despidió con normalidad. Se puso una chaqueta ligera y salió media hora después. Aparcó a 2 calles del bar y caminó sin prisa. Eligió una mesa exterior en un local frente al objetivo, lo bastante lejos para no llamar la atención, lo bastante cerca para ver entradas y salidas. El notario, discreto, acostumbrado a estos encargos, aguardó en la esquina, listo para acercarse cuando hiciera falta. A las 9:20 apareció Marcos. Saludó a alguien en la puerta y entró. 20 minutos más tarde llegó Clara. No hubo abrazos ni gestos evidentes al principio. Charlaron de pie, con Marta y otras 2 personas. Alejandro no tomó fotos todavía. Esperó. A los pocos minutos, el grupo se acomodó. Las rondas de conversación iban y venían. Desde su mesa, Alejandro evitaba miradas fijas. Observó cambios pequeños, la inclinación del cuerpo de Clara hacia Marcos, el modo en que se apartaban para hablar a un volumen que no compartían con el resto. Marta le escribió, «Están a lo suyo. Si necesitas algo, dime». Alejandro respondió, «Tranquila, cubre lo tuyo y vete cuando puedas». A las 10:30, el grupo pagó. Una parte se despidió. Clara y Marcos salieron juntos, sin prisa. Dieron la vuelta a la esquina dirección a una calle más ancha, donde había un hotel boutique muy conocido por las escapadas de fin de semana. Alejandro se levantó, dejó dinero sobre la mesa y caminó por la acera contraria. No se acercó más de lo necesario. Cuando vio a Clara y Marcos detenerse ante la puerta del hotel, marcó al notario. Este se aproximó, verificó la hora y con su ayudante tomó nota. Identificación del establecimiento, descripción de las 2 personas entrando juntas, registro del reloj del vestíbulo visible desde la calle. Alejandro, por su parte, tomó 2 fotos abiertas, la entrada con el rótulo del hotel y en el mismo encuadre, la pareja avanzando hacia recepción, sin ángulos invasivos, sin persecuciones. Prueba suficiente. No se quedó a esperar nada más. No lo necesitaba. Volvió al coche y respiró hondo. Marcó a Marta. «Gracias. Ya no hace falta que te quedes», dijo él. «Lo siento, Alejandro», respondió ella. «Ojalá me hubiera equivocado». De camino a casa, Alejandro revisó mentalmente los siguientes pasos. No habría escenas en el hotel ni discursos en la calle. Quería claridad. Al llegar, puso en una carpeta los documentos que llevaba preparando. La lista de contradicciones,
las capturas de redes con coincidencias de lugares y horarios, y ahora las fotos y la referencia del acta notarial, cuya copia oficial recibiría en breve. Clara regresó pasada la medianoche. Anunció desde el pasillo que había sido una noche tranquila y que estaba agotada. Alejandro la escuchó sin interrumpir. «Tenemos que hablar», dijo sin elevar la voz. Se sentaron en la mesa de la cocina. Él colocó la carpeta y la abrió. No buscó dramatismo, solo orden. Primero la cronología de las últimas semanas, con las pequeñas grietas en sus relatos. Luego, las fotos del bar que Marta le había enviado en otras ocasiones, grupales, inofensivas, para contextualizar que Marcos no era un desconocido. Después, sus dos fotos de aquella noche, el rótulo del hotel y ellos entrando, con la hora anotada. Finalmente, la hoja con los datos del notario y la descripción de la diligencia solicitada. Clara tardó en reaccionar. «No es lo que parece», dijo, casi en automático. «No voy a discutir frases hechas», respondió Alejandro. «He sido prudente y paciente. Hoy he obtenido una constatación suficiente. No busco humillarte, busco cerrar esto con claridad». Ella intentó reformular, que habían ido a hablar, que Marcos tenía un asunto personal, que no había sucedido nada. Alejandro negó con la cabeza. «Entraste a un hotel con él después de semanas de mentiras. No necesito más». Hubo un silencio largo. Ella preguntó qué pensaba hacer. «Ya lo tengo decidido», dijo él. «Mañana llamaré al abogado para iniciar el divorcio. Hoy quiero que dejemos por escrito que, desde este momento, cada uno duerme en habitaciones separadas. Las cuentas comunes se usarán solo para gastos del hogar hasta que se repartan. Y te pido que no destruyas ni alteres nada, ni mensajes, ni dispositivos, ni documentos. No voy a gritar ni a montar escenas, pero tampoco voy a permitir más engaños». Clara cruzó los brazos, luego los dejó caer. Intentó apelar a la historia compartida, a los años, a la rutina. Alejandro no respondió a eso. «No voy a mirar atrás», dijo. «Los hechos de hoy cierran la discusión». Guardó la carpeta y se levantó. «Mañana vendrá el abogado a primera hora de la tarde. A partir de ahí, todo por la vía legal. Si quieres contar tu versión, hazlo ante quien corresponda. Yo ya no voy a debatirlo en casa». Se dirigió a la habitación de invitados con el móvil en la mano. Antes de cerrar la puerta, añadió: «Te pido respeto esta noche. No me sigas. No llames a Marta para presionarla. Ella no es tu problema. Tu problema es lo que tú has hecho». Apagó la luz. Por primera vez desde el mensaje de Marta, Alejandro sintió que el terreno volvía a estar firme. No por satisfacción, sino por certeza. El clímax no había sido un estallido. Había sido la verificación que necesitaba para mover la ficha final. A partir de ese momento, todo iría por el cauce que él había marcado. Alejandro se había propuesto no dar un paso en falso. Ya no se trataba solo de saber si Clara le era infiel. Se trataba de conocer la magnitud, el cómo y el cuándo. Había aprendido que una confrontación sin pruebas era como entrar en un juicio sin testigos. El acusado negaría, manipularía y desviaría la atención. Así que optó por la paciencia, aunque cada día con ella era una prueba de resistencia. Comenzó a registrar patrones. Revisaba discretamente las horas a las que Clara salía y volvía, qué excusas usaba y cómo cambiaban con el tiempo. Notó que había días en los que decía quedarse más tarde en la oficina, pero sus publicaciones en redes, aunque breves, mostraban ubicaciones que no coincidían. No lo comentaba con nadie, ni siquiera con Marta. Guardaba cada detalle como si fueran piezas de un rompecabezas que aún no podía mostrar. En casa mantenía una fachada impecable. No faltaban los «¿Cómo estuvo tu día?», ni las charlas durante la cena. Incluso se ofrecía a ayudarle con cosas que antes evitaba, como revisar documentos o pagar facturas. Todo con el objetivo de que Clara no sospechara que él ya estaba analizando cada movimiento. Una noche, mientras Clara se duchaba, Alejandro se sentó en el sofá con el portátil y revisó un extracto bancario. Notó pagos en efectivo que no tenían relación con gastos habituales. Restaurantes en zonas donde ellos nunca iban juntos. Compras en tiendas de ropa que no solía frecuentar. Sumados a los registros de GPS del coche familiar, que él había activado desde hacía semanas, esos gastos empezaban a encajar en un mapa invisible. Un sábado por la mañana,
Alejandro decidió poner a prueba la narrativa de su esposa. Le dijo que tenía que viajar por trabajo el martes siguiente, algo que no era cierto. Observó su reacción. Un silencio breve, seguido de un «Ah, vale, intentaré aprovechar para adelantar cosas en la oficina». Esa misma tarde, el historial del GPS marcó una parada de más de 2 horas en un barrio al otro lado de la ciudad, cerca de un hotel discreto. Él no fue detrás. No quería un acto impulsivo que echara por tierra semanas de vigilancia. El plan de Alejandro no se limitaba a recopilar datos. También quería entender la dinámica entre Clara y Marcos. Así que, usando una cuenta de redes sociales sin su nombre ni foto, comenzó a seguir a conocidos de Marcos, rastreando fotos, comentarios y reacciones. Descubrió que Clara había comentado en publicaciones antiguas de Marcos con frases ambiguas, a veces con emojis que solo tenían sentido para quien conociera el contexto. Los días se hicieron más tensos. Alejandro dormía poco y hablaba lo justo, pero no de forma brusca. En el trabajo su concentración flaqueaba, aunque él disimulaba. Sabía que cada hora invertida en esta estrategia le acercaba al momento en que tendría la certeza absoluta y la ventaja moral para actuar. No se trataba de venganza por venganza, sino de protegerse de cualquier intento de Clara por girar la historia a su favor. Finalmente, un mensaje de Marta le confirmó que Clara y Marcos habían sido vistos juntos en un restaurante apartado, sentados en una mesa para dos, riendo y compartiendo un postre. No había fotos aún, pero Marta prometió conseguirlas. Alejandro, al recibir ese mensaje, sintió que las piezas comenzaban a encajar del todo. La decisión estaba tomada. Pronto Clara se enfrentaría a la verdad, y esta vez no habría escapatoria posible. El momento llegó un jueves por la tarde. Alejandro había recibido de Marta las fotos que faltaban. Clara y Marcos sentados juntos en una terraza, inclinados uno hacia el otro, compartiendo una copa de vino. No era una imagen comprometedora en lo físico, pero sí inequívoca en lo emocional. Sumadas a las capturas de ubicación, los pagos y el acta notarial de semanas atrás, la historia ya no admitía interpretaciones alternativas. Esa noche, esperó a que Clara regresara. Cenaron con la normalidad forzada de los últimos meses. Ella hablaba de su jornada, él asentía, dejando que terminara cada frase. Cuando se levantaron de la mesa, Alejandro le pidió que se sentara de nuevo. «Necesitamos hablar», dijo sin elevar la voz. Abrió la carpeta que había preparado. Colocó sobre la mesa los documentos en orden, el registro de ubicaciones, los extractos con pagos en efectivo, las capturas de redes sociales, las fotos recientes y, por último, la referencia oficial del acta notarial. «Esto es lo que he reunido desde hace semanas», continuó. «No son rumores ni suposiciones. Son hechos». Clara miró las fotos sin tocarlas. «Esto no demuestra nada», respondió. «Son solo coincidencias». «Coincidencias repetidas durante meses», replicó Alejandro. «En diferentes lugares, con los mismos horarios y la misma persona». Ella intentó cambiar de enfoque. Cuestionó que él la vigilara, dijo que era una invasión a su intimidad, que ese no era el modo de resolver los problemas. Alejandro no entró al juego. «Tú elegiste actuar fuera de este matrimonio», afirmó. «Yo elegí protegerme de tus mentiras». La conversación duró menos de 10 minutos. No hubo gritos ni llanto. Alejandro le informó que al día siguiente firmaría la demanda de divorcio y que su abogado le haría llegar la propuesta de acuerdo. Reparto de bienes, cuentas separadas y un plazo breve para que ella abandonara la casa. «No voy a exponer esto a nadie más», aclaró. «No voy a humillarte en público, pero tampoco voy a seguir compartiendo una vida contigo». Clara preguntó si había alguna posibilidad de trabajar en la relación. Alejandro negó con calma. «Lo que destruiste no es solo la confianza», dijo. «Es el respeto. Y sin respeto no hay nada que reparar». Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Al día siguiente, Alejandro cumplió su palabra. Firmó la demanda y entregó toda la documentación a su abogado. En menos de 2 semanas, Clara aceptó el acuerdo. No hubo juicios, solo firmas y una fecha para su mudanza. Marta, que había sido testigo indirecta de todo, lo llamó para decirle que admiraba su templanza. «No es fortaleza», contestó él. «Es decidir que no voy a vivir en guerra todos los días». El día que Clara se fue,
Alejandro no estuvo en casa. Prefirió pasar la mañana trabajando en una cafetería y regresar solo cuando ya no quedara nada de ella. Encontró la casa en silencio. No sintió euforia ni alivio inmediato, pero sí una certeza. Había cerrado una etapa con la cabeza alta y sin recurrir a la venganza destructiva que otros en su lugar habrían elegido. Con el tiempo entendió que su estrategia, reunir pruebas, actuar con calma y resolverlo legalmente, había sido su mejor protección. No solo le evitó un conflicto interminable, sino que le permitió salir de la relación sin que ella pudiera manipular el relato. La paciencia y la frialdad estratégica pueden ser más efectivas que cualquier reacción impulsiva. Quien actúa con engaños acaba dejando huellas. Quien sabe esperar y documentar termina imponiéndose sin necesidad de destruirse a sí mismo en el proceso.